Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos sintonizan en este momento. Les saluda el pastor Eduardo López Muñoz, pastor de la Iglesia Bautista, buen pastor de este lugar de Potrero Nuevo, San Rafael, Veracruz. Es un gusto poder saludarles, hermanos, y queremos darle a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Hoy domingo 20 de septiembre del 2020 nos gozamos, nos complace poder saludarles y damos gracias a Dios por las cosas tan maravillosas que Dios nos regala y nos permite durante una semana. Dios nos concede este día para dar inicio a una nueva semana, y qué mejor que comenzar una semana poniendo en primer lugar a nuestro Dios. Hermanos, vamos a dar comienzo al culto dominical de este domingo, y bueno, aquí en representación de la Iglesia Bautista Buen Pastor, aquí estamos el grupo de alabanza de la iglesia, orando y confiando a Dios que muy pronto, no sabemos cuántas semanas, pero que podamos ya reabrir 100% las puertas de esta instalación, de este templo, a la iglesia, a toda persona que quiera visitarnos y poder alegrarnos y gozarnos en Dios, y sobre todo dar culto y adorar a nuestro Dios. Hermanos, queremos, después de darle la bienvenida y de saludarles cordialmente, pues vamos a iniciar, hermanos, con una oración. Voy a pedir que usted, en reverencia a nuestro Dios, si gusta cerrar sus ojos, le invito a orar en esta mañana. Bendito Dios y Padre, Dios del cielo y de la tierra, alabamos, bendecimos su santo nombre. Damos gloria a usted, Padre, porque solo usted es merecedor de ella. Su palabra dice: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y Padre, en esta mañana nos dirigimos a ese Dios perfecto, a ese Dios santo, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios soberano. Y Padre, pedimos que usted reciba nuestra alabanza, nuestra adoración, el culto que ofrecemos esta mañana a usted, Padre, que sea como una ofrenda a usted, agradable delante de sus ojos. Gracias porque nos permite, Señor, adorar. Gracias porque nos permite disponer en nuestro corazón, dedicar este tiempo al único Dios vivo y verdadero. Padre, nos gozamos en usted, nos gozamos en el Señor, nos gozamos en Dios mismo. Y damos gracias por este nuevo día, por esta hermosa mañana, Padre, que nos regala, en la cual podemos ver su poder. Padre, podemos ver reflejado su amor. Y gracias, Padre, porque usted es un Dios misericordioso. Gracias porque confiadamente podemos decir que este día lo ha hecho Dios para sus hijos. Por tanto, nos gozaremos y alegraremos en Él. Padre, disponemos este tiempo para usted. Queremos ofrecer culto a usted. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, vamos a tener una lectura de la Biblia en el Salmo 146. Y mi hija Cassandra va a dar lectura a este salmo, el Salmo 146. Hola hermanos, reciban un saludo, muy buenos días. Vamos a dar lectura al libro de Salmos, capítulo 146. La palabra de Dios dice: alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Aleluya, amén, gloria a nuestro Dios. Hermano, vamos a disponer este tiempo ahora para cantarle a nuestro Dios. Vamos a cantar 3 hermosos cantos con mis manos levantadas
hallé un buen amigo que es un himno que también dedicamos, ofrecemos a nuestro Dios, y el tercer canto será la casa de Dios. Cantamos con mis manos levantadas.
de ustedes. Vamos a cantar a nuestro Dios, hermanos, el siguiente canto que se titula La Casa de Dios. que leas San Lucas capítulo 7 versículos 11 al 17. Hermanos, buenos días. Vamos a dar lectura a este pasaje de la Biblia en el capítulo 7 de Lucas, versículos del 11 al 17.
La palabra de Dios dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Dios diga su palabra, hermanos. Bien, a continuación, quiero que cantemos feliz cumpleaños nuestro gran guitarrista, nuestro hermano Israel, diácono de la iglesia. Él cumplió años el viernes y hoy vamos a cantarle a nuestro Dios feliz cumpleaños. Felicidades, Israel. Y hoy cantamos por el cumpleaños de él, y ya para la próxima semana pues ya se van intercalando toda la familia, porque tiene como 12 hijas y no, tiene 3 hijas, pero la próxima semana va a cumplir una de las hijas, a la siguiente semana la otra, y así termina el mes. Y solo Silo es de otro mes, ¿verdad? ¿Qué mes eres, Silo? Abril. Vamos a cantar el cumpleaños. Su familia. Hermanos, tomo el tiempo para que repitamos juntos el pasaje de 2 Corintios 9:7 que dice: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al alegre, según a los Corintios 9:7. Hermanos, este tiempo que tomo, y hago un paréntesis, es para explicar que Dios quiere que presentemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si usted Dios le ha provisto, Dios le ha dado, si Dios le ha bendecido, Dios quiere también que le reconozca a Él. ¿Y cómo lo reconocemos? Pues también a través de nuestros diezmos y ofrendas, ya sea donativos o alguna primicia que tú quieras ofrecer a Dios. Así que este tiempo lo ofrecemos a Dios. ¿Por qué dar ofrenda o diezmo a nuestro Dios? Porque la Biblia enseña que Dios es dueño de todo. Nosotros no somos dueños absolutamente de nada. Sí decimos que somos dueños de nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras cosas materiales, pero en la realidad no somos dueños de nada. Dice la Biblia que sin duda nada trajimos a este mundo, y sin duda nada nos llevaremos, porque no somos dueños de nada. Solamente dice la Biblia que nosotros somos ahora administradores de Dios. Dios quiere que seamos hallados fieles mayordomos de lo que Dios nos está confiando. Así que el diezmo no es una cantidad. Sí es verdad que el diezmo se refiere al 10%, pero el diezmo en sí, la enseñanza bíblica es que Dios enseña fidelidad. Dios quiere que le reconozcamos a Él, porque hoy iniciamos una nueva semana. Ya esta semana anterior, de alguna manera Dios nos bendijo, ¿sí?
de muchas maneras, de distintas, y hoy Dios quiere que podamos reconocerle. Así que gracias a Dios por este momento, este tiempo, y preséntale a Dios tu ofrenda y tu vida. Así que pues gracias a Dios, hermanos. Vamos a tener 2 cantos más y después voy a tener tiempo para la prédica de este domingo con el tema en el dolor. Yo confío en Dios. Vamos a cantar un hermoso canto que se llama Prefiero a Cristo. En la vida Dios nos da sabiduría si se la pedimos, para poder elegir, para poder tomar decisiones y también para corregir. Y en la vida, una invitación que Dios hace al pueblo, a sus hijos y a todo el mundo, es que entre todas las cosas nosotros podamos preferir a Cristo, porque es muchísimo mejor. Así que cantamos Prefiero a Cristo.
Es el tesoro escondido. Están todos bien. Por honra y gloria de nuestro Dios. Este canto se llama Creo en ti. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Amén? Qué importante es creer cada día. Todos los días necesitamos creerle a Dios. La fe en el Señor es muy necesaria cada momento de nuestra vida y todos los días. Así que cantamos Creo en ti. Thank you.
Bien, hermanos, una vez más damos gracias a Dios por este tiempo, este momento que Dios nos concede, hermanos. Y es tiempo de que comparta la palabra de nuestro Dios, lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere hablar a nuestra vida esta mañana. Bienvenidos sean todos los presentes, los que están aquí acompañándonos presencialmente, y también una bienvenida a los que nos están comenzando a sintonizar. Es tiempo de la prédica. Y hermanos, el tema de esta mañana es: en el dolor confío en Dios. Es el cuarto sermón, el cuarto tema que les comparto de la serie de 7 sermones. Pero quiero decirles que en el último domingo de septiembre voy a hacer un paréntesis porque haré un culto especial por todos los pastores. No olviden que septiembre es conocido como el mes del pastor, las familias pastorales. Bueno, algunos celebraron el primer domingo, otros lo hacen en el segundo o tercer domingo, pero el último domingo de septiembre yo haré un paréntesis en estos temas para dar un tema acerca del pastor, en un día especial, orando por los pastores y teniendo ese tiempo, hermano, por las familias pastorales. Hoy les comparto el título: en el dolor confío en Dios. La semana anterior, ¿alguien recuerda cuál fue el título? En la enfermedad. En la enfermedad yo confío en Dios. Y anterior a ese, hace 15 días, fue en la escasez yo confío en Dios. El primer tema que compartí se llamó: cuando mi mente dice es imposible, yo confío en Dios. Hoy es el cuarto tema, hermanos, y el título es: en el dolor confío en Dios. Quiero compartir otra vez Lucas capítulo 7 del 11 al 17. Voy a bajar un poquito el volumen. Lucas 7 del 11 al 17 dice así: aconteció después que Jesús iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Quiero invitarles, hermanos, a orar. Cerramos nuestros ojos y oramos. Bendito Dios y Padre del cielo, pedimos que ministre nuestras vidas en este momento. Que su Espíritu Santo tome el control. Padre, queremos ser edificados por su palabra esta mañana. Que su Espíritu Santo nos mueva hacia la verdad que es la palabra de Dios. Padre, despeje nuestras mentes, que nuestro corazón esté receptivo para recibir su palabra con alegría, agrado, entusiasmo, que podamos deleitarnos en la palabra de nuestro Dios, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Es la palabra profética más segura. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de poder abrirla, escuchar su palabra y poder ser edificados. Señor, que esta palabra dé fruto al 100 por 1. Solo le ruego, Señor, esta mañana, que lo dicho de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de nuestro Dios. Amén y amén. Hermanos, voy a dar un traguito de agua. Le voy a dar un consejo, que soy de las personas que nunca he traído un pañuelo en la bolsa,
Y hoy este mes que es el mes del pastor, aprovecha, hermanos, ¿sí? Fin de último domingo, vamos a celebrar a los pastores. Bien, hermanos, ya le leí la historia, el hijo de una viuda. Esta mujer, pues terriblemente enfrentaba una circunstancia adversa, una circunstancia muy dolorosa. Dos milagros hace Jesús en uno, y espero que usted capte por la lectura que hicimos de Lucas 7, del 11 al 17. ¿Por qué hace dos milagros en uno? Primeramente porque la Biblia enseña que dice que Jesús le devuelve la vida a aquel joven, ¿sí? Pero ¿qué hizo en la viuda? Le devuelve la vida también, porque era una mujer que era viuda. Había perdido a su esposo, y me imagino que era una mujer conocida en el pueblo, porque dice que cuando llevaban el féretro, dice que mucha gente de la ciudad, ¿qué hacían? La acompañaban en su dolor. Incluso la costumbre entre los judíos era que iba música, iba mucho ruido, tantas cosas. Pero qué importante es que nosotros podamos, a través, hermanos, de este milagro, podernos dar cuenta que el Señor nos quiere enseñar muchas cosas importantes. Así que debo ponerlos en contexto, hermanos, para que entiendan los milagros de Jesús y cómo es que al final, por conocer la Biblia en el Antiguo Testamento, en este caso en la Septuaginta, que ellos conocen acerca de la historia del pueblo de Israel, qué importante para los judíos el haber conocido anteriormente lo que hicieron otros profetas para poder decir en este día del milagro que Jesús da vida a un muerto, a alguien difunto, y lo levanta de ahí de la caja, hermanos, y le dice levántate, y el joven comienza a hablar y todos se maravillan. Es importante darnos cuenta que ese día reconocen a Jesús también como un profeta. Eso es importante, hermanos. Recuerden que para los judíos al final rechazaron al Hijo de Dios, estuvieron en contra de él, le dijeron traidor, le llamaban afeminado, le decían hablador, decían que era mentiroso, que echaba fuera demonios por Beelzebú. O sea, injuriaron a Jesús, traidor a la patria, traidor a la religión, a tantas cosas. Jesús en todo momento en su ministerio fue señalado por los que aparentemente conocían las Escrituras. Pero hoy vemos Lucas capítulo 7, del 11 al 17, y hermanos, en esta historia, en este milagro, Dios nos quiere enseñar cosas maravillosas. Quiero darles así entonces la introducción, hermanos, como un contexto, hermanos, de este milagro. El trasfondo del Antiguo Testamento, el libro anterior al Nuevo. Para la historia de Jesús, hermanos, resucitando al hijo de la viuda, trata de los milagros hechos anteriormente por otros profetas. Por ejemplo, por Elías. En 1 de Reyes 17, del 10 al 24, nos habla de un milagro del profeta Elías. Otro milagro nos habla de otro profeta, de Eliseo, que encontramos en 2 de Reyes, capítulo 4, del 18 al 37. Miren, la mayoría de judíos de aquel tiempo, posiblemente, y también posiblemente de cristianos gentiles de la época de Jesús, ellos conocían en detalle las historias de Elías y Eliseo. Por lo tanto, en este día, cuando Jesús hace este milagro, pronto comprenderían su relación con la historia de Jesús resucitando al hijo de la viuda. Recuerden que esta mujer pues vivió un momento pues muy difícil. Se le muere el esposo. Yo creo que no era tan terrible, tan semejante hoy en día, porque hoy en día se muere un esposo y la esposa está contenta. No, ojalá que nunca sea así, ¿sí? Porque algunas mujeres han dicho, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Esas son las circunstancias actuales. Pero miren, no era tan terrible tal vez que el esposo ya le faltaba a esta mujer, ya era viuda. Sino, hermanos, el problema en aquel tiempo era el sustento diario. ¿Por qué? Porque la mujer había sido relegada.
Era un tiempo todavía de los patriarcas, donde pues figuraba, en este, válgase la redundancia, hermanos, la figura paternal era muy importante. Así que esta mujer vivía triste también, no solo por el sustento diario, sino había tristeza en su corazón, el no poder hacer más. Ahora, le visita ahora un dolor mayor, la muerte de su hijo. Vean qué importante es esta historia. Ahora, otra vez, viendo el contexto, hermanos, para que entendamos mejor la historia, pensemos en Elías, el profeta del Antiguo Testamento. Dice la Biblia que Elías, por ejemplo, invocó la ayuda de Dios en Primera de Reyes 17, del 10 al 24, para poder restaurar la vida del hijo difunto de la viuda de Sarepta. Los paralelos entre esta historia, la de Elías con la de Jesús y la viuda de Naín, son impresionantes. Por ejemplo, ambos, según la Biblia, Elías y Jesús, dice primero que llegan a una puerta. Después dice que ambos tratan a una viuda cuyo único hijo había muerto. Hay mucha similitud. Elías dice que clamó aquel día al Señor, y en este momento Jesús dice que Él tiene compasión. Elías, por ejemplo, se pone, según la Biblia en 1 de Reyes 17, se puso sobre el cuerpo del niño. Y en este momento el milagro de Jesús dice que Jesús toca el féretro. El alma del niño volvió a sus entrañas y revivió. Y se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Así dice Reyes 17. Ambos hermanos, Elías y Jesús, dice que al final, dice así en la escritura, diólo a su madre. Quiere decir que cuando devuelven la vida lo entregan a su mamá. Estas son las palabras griegas, hermanos, en la Septuaginta, que son exactamente iguales. Lo entregan otra vez a su madre. Ahora, la diferencia más grande, hermanos, entre las dos historias la encontramos en la facilidad con que Jesús resucita a este joven muerto. Mientras que Elías, dice la Biblia, que se puso sobre el niño. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Cuántas veces se pone sobre el cuerpo del niño Elías? ¿Recuerdan la historia? 3 veces. Y entonces dice que Elías oró a Dios, dice que restaurase la vida del niño. Esta historia está en 1 de Reyes 17, del 20 al 22. Jesús en este momento, en esta historia, dice, simplemente tocó el féretro y le mandó al mancebo que se levantara, al difunto. Lucas 7:14. ¿Qué otra similitud encontramos? Miren, Eliseo, el otro profeta, dice que Eliseo resucitó al único hijo de una mujer sunamita. Esta historia está en 2 de Reyes 4, del 18 al 37. Miren, Sunem estaba ubicado a 7 millas, algo así como 11 kilómetros al sur de Nazaret o Nazaret. Entonces, geográficamente, el lugar donde Jesús resucita al hijo de la viuda se encuentra bastante cerca de donde Eliseo en aquel día resucitó al hijo de la mujer sunamita. Existen otros paralelos, sin embargo, entre la historia de Elías y la de Jesús. Pero hay otra diferencia. Otra diferencia entre las historias de Elías y Eliseo y la de Jesús, vean, es que ambos, Elías y Eliseo, beneficiaron, dice, de la hospitalidad de las respectivas madres. Y de cierta manera estaban endeudados con ellas. Pero no hay ninguna indicación de que Jesús hubiera visto la viuda de Naín antes de esta ocasión en la que hace resucitar a su hijo de la muerte. Esto es para entender la similitud, cómo la gente conocía las historias, los milagros en el Antiguo Testamento. Y hay un paralelo, hermanos, entre lo que hizo Elías y Eliseo. Estos paralelos, entonces, entre los profetas del Antiguo Testamento y Jesús ayudaron aquel día y en este momento también ayudan a la gente a comprender que Jesús es un profeta. ¿Sí?
Qué importante es conocer el Antiguo Testamento. Solo un personaje, hermanos, tuvo los oficios que se requerían del Antiguo Testamento. Solo uno. ¿Saben quién fue? Que fue juez, que fue profeta y también fue sacerdote. ¿Quién fue? El único del Antiguo Testamento, Samuel. ¿Sí? Y ahora, hermanos, en la persona de Jesús encontramos no solo estos oficios, también Jesús lo hallamos como rey. Jesús es rey de nuestros corazones. Él debe reinar. Pero Jesús hoy en día sigue siendo profeta y sigue siendo el sacerdote. Esa fue la función que no aceptaban los judíos en la persona de Jesús cuando Jesús desarrolló su ministerio. Por eso hubo muchas similitudes, hubo paralelos con otros profetas. Solo Samuel, hermanos, tuvo esos oficios, siendo juez, sacerdote y profeta. ¿Qué hacía el profeta? No como los que hoy existen, que surgen por todos lados. El profeta era el que recibía la voz de Dios, su palabra, y la transmitía al pueblo. El pueblo tenía que regirse por la palabra que daba el profeta. No eran inventos de los profetas. No decían, es que soñé, es que dije esto. No, era que Dios hablaba al profeta. Pero también Samuel hizo la función del sacerdote, del sumo sacerdote. Dice que el pueblo venía a él. Y entonces el sumo sacerdote iba ¿a quién? Al Padre, al Señor. ¿Qué hizo Jesús? Algo tan interesante. Resulta bíblicamente, aquellos que sí han leído el Nuevo Testamento, que ahora somos también profetas, nosotros los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos da palabra a través de la Biblia y nosotros la damos al pueblo. Las profecías actualmente no es que haya una persona indicada solamente porque se dice, él fue ungido por Dios. No, ahora, hermano, la profecía es la proclamación. Y todos los cristianos que hemos sido llamados por Dios tenemos esa tarea. Pero resulta que no solamente es el privilegio de Dios. Ahora, por ser hijos del Señor, del linaje, real sacerdocio, por eso dice el texto que ahora también somos sacerdotes. ¿Se da cuenta cómo podemos abrazar a alguien y podemos llevarlo a los pies de quién? De Cristo. Esta función, hermanos, es un privilegio que Dios dio a la iglesia, así como la tuvo Jesús. Somos profetas porque predicamos la palabra, proclamamos a las gentes y somos sacerdotes. Somos real sacerdocio, hermanos, porque también nosotros podemos llevar a la gente al Señor, a los pies de Cristo. Y estos son los privilegios de la iglesia. Ahora, Jesús dice en la Biblia que fue rey, fue profeta y sacerdote. Y bueno, él tiene muchos títulos más. El más extraordinario es que ahora él es el Salvador de la humanidad. Amén. Bien, esto es en el contexto, hermanos, de la historia. Quiero que pensemos un momento, así que busquen sus Biblias, San Lucas 7. Vean el versículo 11. Naín, hermanos, el pueblo de Naín, según versículo 11 de Lucas 7, era un pueblo muy pequeño. Y si se dice que era un pueblo pequeño, pues esto da la idea de que era un lugar con muy pocos habitantes. En aquel lugar nos dice la Biblia que llega Jesús, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. La gente comenzó a seguirlo. Ahora, una pregunta: ¿qué interés tendría Jesús en un pueblo tan pequeño como Naín, de pocos habitantes? ¿Qué interés tendría? Ayúdenme a contestar. ¿Qué interés mostró Jesús para ir a un lugar tan pequeño? ¿Cuál sería? Piensen y conteste a alguien. ¿Creen que Jesús sí tuvo algún interés para ir a este lugar? Recuerden que hubo mucha similitud, ¿sí? Desde el tiempo de Elías y Eliseo. Incluso muy cerca de ahí Eliseo había hecho aquel milagro de la viuda, ¿sí? Ahora, versículo 12. En el momento cuando Jesucristo se acercó a Naín,
¿Qué estaba sucediendo en aquella ciudad, aquel lugar pequeño? Bueno, llevaban a un difunto, ¿no? Y lo interesante de esta historia es que dice que es muy probable que esta mujer era muy conocida, especialmente el esposo que ya había muerto. Y yo creo que dijeron, bueno, esta mujer sufre por la pérdida del esposo a quien conocíamos tanto, pues vamos a acompañarle en su dolor, doble dolor. ¿Por qué? La pérdida del marido y ahora de su único hijo. Ahora, ¿por qué Jesucristo, versículo 13, por qué Jesucristo no pasó de largo? ¿Qué hizo para demostrar compasión? Dice el versículo 13 así: y cuando el Señor la vio a aquella mujer, ¿qué hizo con ella? Se compadeció y le dijo, miren, algo de lo que se ha perdido tanto en nuestro tiempo, porque han cambiado los tiempos, ha cambiado la ideología, ha cambiado las creencias, han cambiado tantas cosas, hermanos. La compasión es algo que hoy en día muy poco existe. ¿Y cómo se puede demostrar? Simple. El hecho de que usted no comparte el Evangelio a las personas que no conocen a Cristo es porque usted no tiene compasión. Cuando Jesús dice la Biblia, allá en Mateo capítulo 9 al final, capítulo 10, ¿sí? Dice que veía las multitudes y las veía como ovejas, ¿cómo? Sin pastor, descarriadas, dispersas, tal vez hambrientas, buscando alimento, pero dice la Biblia que al ver las multitudes así, Jesús, ¿qué hacía? Se compadecía de ellas. ¿Por qué mucha gente comenzó a seguir a Jesús? Porque la gente vio en Jesús algo que había muchos siglos no habían visto en una persona: la compasión. La compasión es que una persona en verdad pueda ver a alguien en necesidad y compadecerse, puede haber alguien que tiene alguna urgencia y a veces nosotros cerramos nuestro corazón. La compasión tiene que ver con ver a la gente que está yendo a una vida sin Jesús, sin Dios, a una eternidad sin Cristo. Bíblicamente dice que van a la condenación eterna y nosotros no nos estamos compadeciendo de ellas. Jesús, hermanos, dice que se compadece de la mujer. Yo creo que Jesús, tal vez preguntando por ella, supo que también había sido o que era viuda en ese momento. Y dice que se acerca, algo que no tenía que haber hecho Jesús, porque Jesús era judío, ¿sí? Y no podía acercarse a cualquier persona, pero todo esto, hermanos, Jesús lo rompió. Los impedimentos, las reglas, no porque él quebrantara la ley, sino porque el corazón, lo que había dentro de él lo llevaba a acercarse a la gente. ¿Por qué no debía tocar el féretro? ¿Por qué? Porque aquí no lo dice la Biblia, pero en la cultura de los judíos, hermanos, los féretros iban abiertos. Así que la gente no podía acercarse porque el Levítico dice que la ley prohibía tocar. ¿Por qué? Porque se hacían ¿qué? Inmundos. ¿Cómo? Se contaminaban. Quiere decir que los judíos que estaban tal vez mirando a Jesús habrían dicho, bueno, ¿qué le pasa? Viene predicando del amor, la predicación, del amor, del perdón, de la compasión. ¿Y cómo es que él quebranta la ley? Tuvo que haberse hecho inmundo Jesús. Salud. Se tuvo que haber contaminado, porque la ley así lo decía. Hermano, todo nuestro esquema Jesús lo rompió. ¿Saben por qué? Por amor. Por amor. Jesús tocó leprosos y antes de sanarlos. Jesús no solo tocó a la gente para darle sanidad, no, antes de algo que a mí siempre lo he compartido otras veces, me estremece cuando leo la Biblia, sobre todo los evangelios, es como Jesús sí tuvo tiempo y momentos para todo aquel que se acercó a él. Jesús le invitaba de lejos y él escuchaba, y dice la Biblia que se regresaba y los acudía. Jesús, todo aquel que venía a él no lo rechazaba. Al contrario, algo que llama tanto la atención en mí es cómo Jesús a todos los tocó. ¿Y sabe qué? Estoy hablando del tema del dolor. Y el ejemplo es esta mujer que perdió al esposo y a su único hijo.
Tal vez usted no viva algo tan parecido, pero tenemos otro tipo de dolores. Pero qué importante es que Jesús, sin decir nada, nos da, hermanos, este principio de qué importante es abrazar a alguien. Ahorita por la pandemia no debemos hacerlo, pero qué importante es tocar a alguien sin decir nada. Yo sí soy de los que cuando va al doctor ya no siente nada, y tal vez ustedes, muchos de ustedes también, van con el dolor de la casa gritando, y cuando llega el doctor, ven la jeringa y todo, y se les quita el dolor automáticamente. Miren, si algo toca mi corazón, es como Jesús tuvo tiempo y se dio tiempo para atender a la gente. Esto es compasión. Y no solo le prohíbe, para que no malentiendan, no es que Jesús le está prohibiendo a la mujer que llore, porque hoy en día, con respeto lo digo, si hay grupos, denominaciones, sectas, de todo hay ahora en la vida, de que te prohíben llorar por el muerto. ¿Cómo que estás llorando? ¿Qué te pasa? ¿No crees en Dios? ¿Te falta fe? Y la gente expresa tantas cosas. No, Jesús no le está prohibiendo llorar a la mujer, simplemente le dice no llores. ¿Sabe por qué? Porque aquella mujer, al escuchar la voz de Jesús y darse cuenta que él toca el féretro, algo tuvo que llamar su atención. Eso es lo que Jesús quiere, tu atención. ¿Te das cuenta? Y este es un buen principio que Dios nos enseña. Dios necesita nuestra atención. Y cuando la mujer, yo creo que regresa la mirada y ve a Jesús cuando toca el féretro, y Jesús le dice una palabra tan apacible y dulce: mujer, no llores. La mujer tuvo que haber entendido que en él encontraría algo que iba a apaciguar su dolor. Esto es lo hermoso de Jesús, de lo que él puede hacer en la vida. Solo tenemos que mirarlo a él. El problema es que el ser humano, ¿sí? De todo hay hoy en día, ¿no? Los religiosos, los humanistas, ¿sí? Las ideologías que existen, tantas cosas que hoy en día existen, y la gente desvía la mirada. La gente está poniendo la fe en libros, no refiriéndome a la Biblia, en libros de escritores, de personas que pensamos que tienen la verdad absoluta. Hermano, eso es pecado. Mejor mire a Jesús. ¿Ven lo que él hace con la mujer? Le trae consuelo, porque se compadece de ella. Ahora, otra pregunta que vemos, versículo 14, que dice: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban, ¿qué hicieron? Pues se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo. Mira, ¿cómo me gusta cuando uno pone atención cuando escudriña la Biblia? Porque aquí Jesús lo está tomando algo tan personal. Jesús, por eso, cuando tú abres la Biblia, Dios mismo te habla a ti. Dios no te está diciendo que leas y abras la Biblia para que estés señalando y juzgando al otro. Porque a veces decimos: mira lo que Dios te dice, mira lo que, ya ves lo que estás haciendo. No, cuando leemos y escudriñamos la palabra de Dios, Dios habla al corazón. Dios te habla a ti. Que Dios te usa después como un instrumento para que seas bendición a otra persona es muy diferente. Pero cada vez que abres la Biblia, Dios te habla a ti. Y debes tomar decisiones, y decisiones radicales. Ahora, según este versículo 14, hermanos, dice que al tocar el féretro, ¿qué le ordenó al joven muerto? A mí me gusta la palabra esta que dice cuando Jesús pronuncia las palabras: a ti te digo. Y así el Señor, esta mañana Jesús te habla a ti, y está hablando a tu corazón, y te dice: a ti te digo. Levántate de esa pesadumbre, levántate con esa mentalidad tan pobre que tienes, levántate de vivir quejándote todo el tiempo. O sea, resulta que Dios te ha bendecido en salud, come hasta de más, o sea, tantas cosas maravillosas que Dios hace, y la gente se sigue quejando. ¿A poco no? Sí, la gente se sigue quejando. Miren, versículo 15: entonces se incorporó el que había muerto, y todos se asustaron. ¿A poco usted no se hubiera espantado? Miren, lo llevan en el féretro allá, la gente se detiene. Ahora, ¿qué pasó? Es que Jesús dijo que detuvieran.
Y tocó el féretro, el chamaco salió. O sea, ¿a poco usted no hubiera salido corriendo? Yo tal vez sí, pero otros no. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué usted no hubiera corrido? Porque verdad que todos son bien curiosos. ¿A poco no? Por eso dice el dicho que la curiosidad que mató al venado, andar de curioso. Miren, ¿qué hizo el joven muerto al escuchar la voz de Jesús? ¿Qué hizo? Se incorporó. ¿Sí? Comenzó a hablar, se incorporó. Y dice, ¿qué hizo Jesús? Le dice, mamá, ahí está tu hijo. Ahora, vayámonos a los extremos. ¿No creen que este sería el deseo más grande de una madre cuando cree que ha perdido a su hijo? Tal vez no lo ha perdido físicamente porque lo haya visitado la muerte, pero hay hijos que se han extraviado y por muchos años han estado fuera de casa. Vean todo lo que Jesús trae y la solución que nos da saber quién la tiene. Solo tenemos que mirar a Él, poner la mirada en Jesús, porque somos muy dados a mirar de reojo. ¿Sí? Somos muy curiosos. La fe que está en ti y se debe ser puesta en Jesús, el autor y consumador de esa fe. Dice el versículo 16: y todos tuvieron ¿qué? ¿Se dan cuenta? Miedo. Yo creo que, no sé si tuvieron miedo al chico que se levantó o tuvieron miedo a Jesús. ¿A quién le tendría miedo usted? Pero la Biblia dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Miren, ¿de qué tanto sirve conocer la historia, las vivencias, la biografía, todo lo que usted sabe de Jesús? La gente empieza a proclamar, empieza a declarar, empieza a hacer tantas cosas, reconociendo que Jesús fue el profeta que se levantó aquel día. Hermanos, ¿de qué sirve? Si al final la gente quita la mirada de Jesús y comienza a pensar en Él mismo, empieza a pensar las cosas que Él puede hacer ahora. No, esto te desvía de Jesús. La gente glorificó a Dios y dijeron, gritaron, hubo fiesta, no sé qué más hicieron aquella multitud, pero dijeron, hoy se ha levantado un profeta en nuestra tierra. Yo creo que aquel día, hermano, mucha gente comenzó a creer más y a seguir más a Jesús. Pero hoy en día, para muchos no es así. Aunque Jesús sea un profeta, aún así Jesús, de Él, la gente quita su mirada y está mirando otras cosas. Y la gente vive triste, la gente llora, la gente piensa que un mandato del Señor fue llorar y se la vive llorando. ¿Por qué llora, hermano? Por mis pecados. ¿Por qué? Por este, la gente se la pasa llorando. Jesús dijo, Juan 10:10, yo he venido para que tenga vida y la tenga. No siga llorando, hermano, amigo mío. Ponga la fe en Jesús y Él te va a devolver la vida. 2 milagros en uno aquel día hizo Jesús. Dice que alegra el corazón de la mujer porque era viuda. ¿Sí? ¿Se imaginan 2 pérdidas? No solo levanta a aquel joven de la muerte, incluso del féretro. Aunque muchos se asustaron, tuvieron miedo, no solamente, sino que le dice al joven que se levante, aquel joven se reincorpora y comienza a hablar con Jesús y comienza a escucharlo. Pero hermanos, el milagro, el segundo que Jesús hizo también, fue que cómo alivió el corazón de esta madre. Doblemente estaba dolida, perder al esposo y a su único hijo. Y cómo Jesús hace el milagro en ella. Tal vez más adelante pudo haber pensado la mujer, si hubieras estado ahí, me hubieras devuelto a mi esposo. ¿Sí? Pero qué alegría que aquel día dice que le devuelve a su hijo. Para terminar, el 17. Bueno, en el 16, ¿cuál fue la conclusión de las personas que presenciaron los 2 milagros? Sanar el dolor de la madre y resucitar a su hijo. Bueno, hicieron fiesta, hermanos, glorificaron a Dios.
Y hoy una pregunta importante. La gente de aquel día dice que dio gloria a Dios. La pregunta para ti sería, ¿puedes decir lo mismo que Dios está visitando a tu ciudad? ¿Sí puedes decir lo mismo que Dios está visitando a tu familia o que Dios te ha visitado a ti? ¿Podrías expresarlo? ¿Te está visitando personalmente el Señor? Quiere decir, Él está hablando a tu corazón. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en ti? Y quiero concluir, hermanos, la prédica de esta mañana. La muerte es y siempre será dolorosa. Y la muerte para la mayoría es algo incomprensible. Yo tuve que llorar a solas a mi madre. Por mucho tiempo prediqué en muchos lugares y lloraba donde la gente no me viera, por gente querida, estimada, hermanos en Cristo, gente con la que conviví como pastor. Pero nunca había tenido la experiencia de que mi madre faltara, o alguien de mi familia. Mi madre era la primera persona que ya no está conmigo físicamente, está en mi corazón. Pero yo tampoco lloré frente a nadie. Yo lloré solas. Ni mi familia puede decir que lloré. Algunos han de haber dicho, usted tiene corazón de piedra o de palo, no sé. ¿Sí? Incluso el día que la fuimos a enterrar, tampoco lloré. Y dije unas palabras y di oportunidad a un pastor para que dijera palabras y fue de bendición. Pero Dios ya me había dado paz. Porque el día que mi madre dio la llama y decide, y mi madre escuchando, agonizando, yo a su oído, todavía me escuchó, me sintió y le dije, mamá, yo ya me despedí de ti. Y quiero decirte que si te vas a ir, vete en paz. Tus hijos, todos aquí estamos. Los que están en el extranjero están bien. Todos estamos comunicados, pero tú ya hiciste tu tarea. Se lo dije. Y si te tienes que ir, vete en paz. Y la muerte de mi madre fue muy hermosa, muy hermosa. Mi madre al final esperó a su único hermano que quedaba, que al mes muere mi tío y al mes y medio muere una tía, muy queridos por mi madre, y ya no tengo tíos ni tías, ¿sí? Pero, ¿cómo Dios consuela? Dios te da paz. Pero algo que me consoló a mí fue decirle a mi madre, hiciste tu tarea. Nunca dejaste de creer en el Señor. A mi madre, literalmente, mis hermanos mayores le pusieron que su imagen, su virgen, todo esto. Y mi madre siempre me decía, hijo, yo tengo al Señor en mi corazón. Siempre me lo decía. Y siempre le pido a Él. Me gustaba cuando decía, yo pido porque Dios te siga usando. Pero Dios te trae la paz. Por eso, pensando en este episodio, hermanos, pues sí les comparto que la muerte es siempre dolorosa e incomprensible. La muerte marca una separación. La muerte marca una distancia que muchas veces nos resulta insoportable. Se nos rompen las entrañas de puro dolor. Estoy hablando del tema de hoy, hermanos, que en el dolor yo confío en Dios. Si tú estás sufriendo, si estás experimentando dolor por cualquier circunstancia, la que sea, hoy esta palabra Dios la ha traído para ti, a tu corazón. Se rompen las entrañas muchas veces del puro dolor y siempre es así. Pero la muerte de un joven, quiero decirte, y tú lo sabes, que es más dolorosa, si cabe entenderlo. Es una vida truncada sin haber conseguido tal vez sus objetivos mínimos. Tal vez para un joven sin haber tenido la oportunidad de llegar a su plenitud. Podemos comprender entonces un poco el dolor de aquella madre. Dice la Biblia que Jesús se compadece de una madre que acompaña a su hijo muerto. Su acción milagrosa es decirle a quien está postrado, levántate. Dice la Biblia que el muchacho sin más se incorpora y comienza a hablar. Amigos míos, hermanos,
en Cristo. Así, el Evangelio trae un mensaje para los que sufren como la viuda de Naín. Una sola palabra y es la que el Señor dice: levántate. Esa palabra es la que nos hace falta, hermanos, para volver a la vida. Esa palabra es la que hace falta, la que pronuncia Jesús en el Evangelio. A veces solo basta esa sola palabra para incorporarnos a la vida. Jesús nos invita a levantarnos, pero ¿sabe de qué? De la esclavitud de la muerte, la esclavitud del pecado, aquello que no nos permite vivir. Levántate de la soledad. Levántate del hambre, de la desnudez, levántate del peligro, levántate del mal, en fin, levántate, amigo mío, hermano en Cristo, de todo aquello, ¿sabes qué? De todo aquello que te quita la vida. Amigos, la vida es tan corta, cortita, como para que tú la sigas usando para pelear, discutir, ofender, mil cosas. Es tan corta. Disfrútala. El Señor te la regaló, así que tú toma la decisión. Levántate de todo aquello que te quita la vida. Por eso nos dice claramente el Señor: levántate y vive. Porque hay gente estando de pie, no tiene vida. Esta vida solo te la regala el Señor. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cómo ocupas tu vida? ¿En qué ocupas tu vida? ¿Y para qué estás ocupando tu vida? Al principio del programa dije algo importante de Job. La Biblia dice que sin lugar a dudas nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Así que si la vida es un regalo de Dios, ocúpala para dar vida también. Cierra tus ojos. Dios Padre, gracias por tu amor, gracias por la vida. La vida en Cristo. Gracias a Dios porque usted rompe todo esquema, rompe todo aquello que nos separa del amor, de la felicidad, de la paz. Pero tenemos que venir a Cristo y creer en Él. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Señor, este es el día que Dios hizo para alegrarnos, gozarnos, un día de oportunidad. Permita Dios que podamos verlo, que podamos creerlo y que podamos, Señor, no en nuestra perspectiva, sino en la de Dios, disfrutar de un día maravilloso como hoy. Es un día que Dios nos ha regalado, así que pongámonos manos a la obra, disfrutando, pero dando vida a otros. ¿Cómo vamos a dar vida a otros? Cuando compartimos las buenas nuevas de Jesucristo. Algo importante de esta historia, este milagro, el Señor nos enseñó la compasión. Los cristianos actuales, muchos se están ocupando en tantas cosas. Son teólogos, son letrados, son muy inteligentes, son reconocidos. Tristemente, pues a todo viento proclaman y dicen, declaran cosas, las virtudes que ellos tienen, que Dios les dio, pero mucha gente como ellos no hay compasión en su corazón. Jesús al ver las multitudes como ovejas sin pastor, dice la Biblia que Él se compadecía de ellas. ¿De quién te estás compadeciendo? ¿De qué manera estás siendo un siervo útil? Dios quiere usar. Si no lo estás haciendo a sabiendas de lo mismo, pídele perdón a Dios. Dile: Señor, estoy siendo un siervo inútil, que no está haciendo la tarea, cuando tú
me da la oportunidad de servir con el corazón, porque servimos a Dios. Cuando tú sirves y te compadeces de una persona, estás amando al prójimo y Dios se alegra en su corazón. Señor, ayúdanos a ser esos hijos obedientes que usted espera que seamos, obedientes a su palabra, la palabra de Dios. Gracias, Dios, por esta palabra que dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Oramos y le damos gracias en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, gracias por su tiempo. Bendiciones para todos. Un abrazo a cada uno de ustedes. Hasta la próxima.